Una de las condiciones necesarias es no dejar las cosas a medias. Tienes que ir hasta el final. Tienes que destruir su programa nuclear, su programa de misiles e incluso derrocar al régimen. Pero eso no es suficiente. Lo que tienes que hacer es provocar una desintegración de Irán. Llevamos un mes de guerra aquí. Mi nombre es Alex Strayman. Les hablo en vivo desde JNS TV aquí en Jerusalén. Y es un privilegio contar con alguien que, en mi opinión, ha sido una de las voces más prolíficas advirtiendo sobre lo que es y lo que no es de interés para la seguridad de Israel en las últimas décadas. Martin Sherman, usted es el fundador del Instituto de Estudios Estratégicos de Israel. Usted es un columnista que ha sido leído en casi todas las principales publicaciones de Israel y del mundo judío. Martín, bienvenido a Jerusalén. Bienvenido a JNS TV. Gracias por la invitación y me da mucho gusto estar aquí con usted. Bueno, vamos a entrar de lleno al tema. Apenas llevamos un mes en la guerra con Irán. Y creo que me gustaría dar un paso atrás y ver esto desde una perspectiva más histórica. Ya sabe cómo llegamos a esta situación en la que hemos estado en conflicto abierto con Irán varias veces en el último periodo. Bueno, ya sabe, creo que lo que Israel está haciendo poco a poco es quitar las capas de corrección política y finalmente enfrentar los problemas. Sabe, probablemente habría dicho esto con mucha más confianza si me lo hubiera preguntado hace 5 o 6 días, porque nadie sabe qué va a pasar con Trump ahora. Pero entonces habría dicho que probablemente estamos viviendo en tiempos bíblicos. ¿A qué me refiero con eso? Tienes a dos líderes que creo tienen una estatura incomparable en el mundo, Trump y Netanyahu. Y para enfatizar su estatura, solo imagina lo que habría pasado si no hubieran sido elegidos. Si hubieras tenido a alguien como Kamala Harris y Dios no lo quiera, yo la pide en posiciones de poder. Así que creo que lo que pasó es, curiosamente, lo que sucedió en octubre. El 7 de octubre ha cambiado al país drásticamente, ha fortalecido su determinación y lo ha hecho mucho más firme en las acciones que está dispuesto a tomar. Bueno, primero vamos hacia atrás. Quiero empezar con, ya sabes, cómo llegamos a esta situación. Sabes, ahora Israel parece tener una doctrina de atacar a sus enemigos cuando acumulan fuerzas a nuestro alrededor, pero durante muchos años ese no era el caso. Quizá puedas explicar un poco cómo llegamos a este escenario donde un Irán muy agresivo ha estado fortaleciendo fuerzas proxy a lo largo de todas las fronteras de Israel. Bueno, creo que básicamente a Irán se le permitió hacer muchas cosas sin consecuencias. Bueno, incluso si vamos más atrás, ¿sabes? Cuando Netanyahu y Ehud Barak aparentemente estaban planeando un ataque contra Irán y fue frustrado por el entonces jefe del Mossad y el jefe del Estado Mayor. ¿Cómo llegamos a una situación en la que tu primer ministro y tu ministro de Defensa planean un ataque y luego es frustrado por los jefes de tu ejército y de inteligencia? Bueno, esa es una buena pregunta. Eso me llevaría de regreso a lo que básicamente está ocurriendo hoy en día. Creo que en muchos sentidos aquí tienes una oposición desleal, lo que a veces se llama el estado profundo. Y si existe un síndrome de aversión irracional a Trump en Estados Unidos, ciertamente hay un sistema de aversión irracional a Bibi en Israel, y harán cualquier cosa. Sus oponentes harán cualquier cosa, incluso trabajar en contra del interés manifiesto del Estado para evitar que tenga éxito y tratar de desplazarlo del poder. Quiero decir, no sé si viste la entrevista reciente con Bogie Ya'alon, a quien una vez conocí de cerca. Él solía ser ministro de Defensa en el propio partido Likud de Netanyahu, pero desde entonces desertó del campo de la derecha. Sí, creo que clínicamente su animosidad hacia Netanyahu lo ha vuelto clínicamente loco. No creo que esté en su sano juicio cuando dice que tiene mucho más en común con Mansour Abbas, quien es el líder de la hermandad musulmana, que con personas como los políticos electos aquí como Ben Greer y Smotrich. Es algo que no podrías imaginar. Pero él fue un halcón en materia de defensa durante muchos años. Sí, lo fue. Y creo que simplemente perdió la cabeza cuando Netanyahu, creo que por error, lo reemplazó con Víctor Lieberman.
Creo que la jugada estratégica de Netanyahu debería haber sido convocar nuevas elecciones y culpar a Lieberman por derribar un gobierno de derecha. Lo cual hizo de todos modos después. Sí, pero estaba en una posición diferente porque si hubiera hecho eso, por cierto, si hubiera convocado elecciones ahí antes de que Benny Gantz organizara las cosas, no habría existido Kohl Lavan o como se llamara. Y creo que Netanyahu habría estado en una posición mucho más poderosa, en una posición mucho más fuerte de la que está hoy. Creo que eso fue un grave error estratégico. Y les dio a sus oponentes una oportunidad que no tenían. Correcto. Porque tuvimos 5 elecciones consecutivas después. Exactamente, exactamente. Y lo más extraño es que en la primera elección, Lieberman en realidad recomendó al presidente que Netanyahu fuera el primer ministro. Y cuando llegó el momento de la verdad, no apareció por ningún lado. Así es. Se negó a sentarse con Netanyahu. Si en ese momento se hubiera sentado con Netanyahu, habrías tenido un gobierno de derecha y no habría habido más elecciones. Claro, claro. Estoy de acuerdo contigo al 100%. Tu análisis es totalmente acertado. Correcto, entonces tienes este estado profundo que no solo ha estado actuando en contra de Netanyahu, sino que ha permitido este fortalecimiento de la postura militar de los enemigos de Israel, incluyendo a Hamas y Hezbollah. Hablemos un poco sobre la libertad total que estos grupos terroristas al servicio de otros han tenido en las fronteras de Israel. Bueno, de nuevo, tienes que volver al contexto de ese momento. La gente siempre pregunta, ¿por qué Netanyahu no actuó de manera preventiva el 6 de octubre? Y creo que plantea un buen argumento. Si él hubiera actuado de manera preventiva en ese momento y hubiera lanzado un ataque preventivo contra Hamas en contra del Consejo y de la opinión de todo el aparato de seguridad, que también pensaba que Hamas estaba disuadido, lo habrían destrozado. Así que creo que tiene un buen punto al decir que en ese entonces no tenía la legitimidad para actuar contra Hezbollah, para actuar contra Hamas y contra Irán que tiene hoy. Y en muchos sentidos, el 7 de octubre, quizá paradójicamente, fue un punto de singularidad, un punto de inflexión en la historia del sionismo, lo que ha permitido una actitud mucho más decidida, determinada y firme. Así que no estoy seguro a qué te refieres con cómo llegamos hasta aquí hoy, pero creo que esa es más o menos una descripción coherente de la cadena de eventos que nos llevó del 5 de octubre hasta donde estamos hoy. Bien, entonces, ¿cómo calificarías la forma en que Netanyahu ha manejado la guerra hasta ahora desde el 7 de octubre? Probablemente le daría al menos un 8 de 10. Probablemente, si no es que más. Es muy fácil ser un general de sillón sentado aquí y diciendo yo haría esto, yo haría aquello. Hay tantas presiones contradictorias sobre un tipo, sobre el tipo, así que es muy difícil saber qué pudo haber hecho y de qué estaba impedido por las presiones. No soy un apologista de todo lo que hace Netanyahu. No soy un apologista acrítico de Netanyahu. Incluso he escrito algunas críticas severas sobre él en los artículos, pero no creo que tengamos a alguien mejor para estar en esa posición ahora. Y creo que en lo que respecta a Israel es el hombre correcto, en el lugar correcto, en el momento correcto. Siempre es fácil criticar desde la banca. ¿Cómo has visto las diferencias en la forma en que ha podido manejar la guerra cuando comenzó con el presidente Biden en el cargo en Estados Unidos versus cuando el presidente Trump fue reelegido? No estoy seguro, creo que le han dado mucha más libertad de acción. Creo que, como dije, Biden fue un ejemplo de lo que mencioné antes. Imagina que Trump no fue elegido, ¿quién ocuparía su lugar? Y realmente creo que tenemos que acelerar las cosas en Irán ahora porque no sabes quién va a ser elegido ni qué presiones va a tener Trump desde su propio partido. Tienes este terrible problema de la derecha woke que apenas logra decir una sola frase de verdad. Todo lo que dicen está mal, evidentemente mal, manifiestamente mal, pero aún así siguen adelante. Y debo decir que me parece bastante sorprendente que después del 7 de octubre Israel no haya recibido una simpatía generalizada en todo el mundo. Simplemente está más allá de mi comprensión. Y tal vez he estado equivocado durante muchos años porque siempre minimicé el papel que tiene el antisemitismo en
en la relación con los judíos en el exterior. Siempre pensé que era una mala diplomacia pública o una negligencia del deber diplomático por parte de Israel al presentar su caso. Y creo que todavía pienso que Israel podría presentar su caso de manera mucho más contundente y mucho más efectiva. Pero debo decir que es muy difícil encontrar algo que no sea un gran componente de antisemitismo en lo que está ocurriendo hoy en día. Y digo, nunca pensé realmente que ese fuera un punto importante. Pensé que solo era una mala diplomacia pública por parte de Israel. Ya no estoy tan seguro de eso. Si vemos la guerra, ¿cómo definiríamos una victoria contra Irán? Bueno, debo decir, ya sabes, como con Gaza, creo que Israel hubo una película sobre la Segunda Guerra Mundial llamada Un puente demasiado lejos, cuando algunos paracaidistas estadounidenses se encontraron demasiado lejos tras las líneas enemigas. Creo que aquí es exactamente lo contrario, tanto con Irán y con Gaza. Creo que en ambos casos se pueden definir como un puente demasiado cercano, porque déjame decir algo sobre Gaza antes de volver a Irán. Creo que en Gaza no hay una solución viable sin desplazar a la población como Trump propuso originalmente. Porque la única manera en que Israel puede determinar quién gobernará Gaza y cómo se gobernará Gaza es que Israel mismo la gobierne. Y para que Israel gobierne Gaza directamente sin oprimir a otro pueblo, es necesario remover a ese otro pueblo de los límites de Gaza. Y hoy creo que esa es una tarea que es mucho más fácil de lo que solía ser. Porque ¿quién querría quedarse ahora en Gaza entre la devastación y durante las elecciones? Claro, hoy hace frío, está lloviendo. Hacer de Gaza un lugar para vivir. Y ahí, por cierto, de nuevo, el error es que Israel no ha señalado la culpa de Egipto en todo esto. Porque en cada conflicto alrededor del mundo, especialmente en las últimas décadas, ya sea Siria, Ucrania o en África, cada vez que ha habido un conflicto militar, la población civil ha huido. Y aquí no pueden. Eso debería considerarse un derecho humanitario básico. Exactamente. Exactamente. Y creo que en este caso Egipto ha demostrado ser un enemigo siniestro y solapado. Y creo que Israel debería haber iniciado una presión política masiva y recurrido a argumentos muy humanistas para respaldarla. ¿Por qué querrías, si te importan los palestinos, por qué querrías encarcelarlos en este pozo de devastación? Bueno, ¿Qué dice eso sobre cuánto les importan realmente los palestinos a las personas? estoy de acuerdo contigo. Y de nuevo, esto es algo que Israel no ha puesto en la agenda. El error estratégico original de Israel fue admitir que debería haber algún tipo de autogobierno palestino entre el río y el mar. Pero esa es una conversación diferente. En cuanto a Irán, creo que de nuevo es ir demasiado lejos. No creo que simplemente derrocar al régimen sea suficiente. Quiero decir bastante claro las cosas que son obvias. Tienes que desmantelar el programa nuclear y su programa de misiles e incluso derrocar al régimen, pero eso no es suficiente. Lo que tienes que hacer es provocar una desintegración de Irán. En otras palabras, tienes en la periferia, en el norte, a los kurdos y los azeríes, y en el este a los baluchis, y tienes a los árabes en el oeste, donde está la mayor parte del petróleo. Y lo que tienes que hacer es fomentar las tendencias secesionistas y dejar que Irán se divida en entidades étnicas, muy parecido a lo que pasó en Yugoslavia. Y si estás en los años 70, cuando el titoísmo era la ideología unificadora en Yugoslavia, nadie podría haber imaginado que se dividiría en Serbia, Croacia, Bosnia, etcétera, etcétera. Pero así fue. Y tienes, yo diría, casi una fórmula matemática en la ciencia política, donde tienes un país multiétnico, donde la ideología dominante falla y ya no puede mantener unidas a las diferentes etnias. La desintegración de un país es algo bastante factible, como lo demuestra Yugoslavia. Y si quieres verlo a una escala mayor, la Unión Soviética. La Unión Soviética se dividió en estados bálticos, Ucrania. Y nadie habría creído que eso fuera posible si lo hubieras dicho en el siglo XIX.
Así que eso es lo que estás promoviendo en Irán. Pero luego alguien podría decir, bueno, en Israel tienes el mismo problema. Tienes una mayoría judía y una minoría árabe muy grande. ¿Por qué no dividir también el país según líneas étnicas? Bueno, no creo que eso esté sobre la mesa. Quiero decir, no todos los países multiétnicos son candidatos para dividirse. Creo que la dominancia judía aquí, espero, y continuará, es tal que eso no es factible. Yo también alentaría la migración árabe desde Israel para reducir la población no judía, pero eso es para más adelante. Pero ciertamente en Judea y Samaria y en Gaza, eso tiene que serlo, porque cualquier cosa que no sea movimiento de población en Judea y Samaria y en Gaza es una forma u otra de autonomía, incluyendo el plan del Emirato. Todo es autonomía y no hay nada de malo con un acuerdo de autonomía. Básicamente, todo Estados Unidos es una colección de estados autónomos donde tienen cierta cantidad de autoridad, pero no tienen soberanía. Ahora, ese tipo de acuerdo es factible bajo una condición que los organismos autónomos reconozcan y acepten la legitimidad de los organismos soberanos, pero eso es exactamente lo contrario de lo que están haciendo aquí con su propuesta de Emirates. autonomía. El plan del Emirato es solo otra forma de autonomía. Todo lo demás que no sea la expulsión de la población es otra forma de autonomía. Y está comprobado que nunca funcionará porque le estás dando autonomía a grupos que no aceptan la legitimidad del soberano, los judíos. Nunca funcionará. Y ojalá la gente despertara y se diera cuenta de la realidad. Lo que estoy diciendo es que no es extremismo de derecha, o sea, tampoco lo digo por alguna razón religiosa. eh, Punto de vista. No soy una persona religiosa en absoluto, soy bastante secular. Pero lo que digo es que no hay manera de encontrar una configuración estable de gobierno si dejas a una gran población árabe recalcitrante dentro del área que tienes que mantener por tu propia seguridad. Porque cualquiera que piense que puedes devolver Judea y Samaria, que controlan completamente la llanura costera, los aeródromos, el aeropuerto internacional, la infraestructura, la generación de energía, las plantas de desalinización, etcétera, etcétera, que son totalmente vulnerables. Como vimos en Gaza, tienes que controlarlo. Y si lo controlas, la única manera de que no te acusen de ser un estado de apartheid es retirar a la población árabe. Escribí un artículo sobre esto en 1991, creo, en el periódico del Partido Laborista, entonces Davao. Solía existir algo llamado Partido Laborista, ahora ha desaparecido. Pero ese era el partido principal. ¿Por qué una persona promedio, ciertamente un gazatí, pero incluso un yesero, un albañil, un plomero, un mecánico en Judea y Samaria, no elegiría vivir ahí y bajo el ocupación militar israelí si puedes conseguir mucho más dinero del que jamás soñaste e irte a establecerte a otro lugar? ¿Por qué no? Quiero decir, si comparas las dos cosas en una escala moral, incluso el más entusiasta defensor de los dos estados cree que un estado palestino será cualquier cosa menos una tiranía de mayoría musulmana, homofóbica y misógina. Entonces, si por un lado los partidarios de los dos estados tienen una tiranía de mayoría musulmana, homofóbica y misógina, y en la otra balanza tienes una vida mejor para los palestinos no beligerantes en otro lugar, que suena más liberal e ilustrado para cualquiera y simplemente creo que no se ha presentado. Bueno, No necesariamente parece que los palestinos estén buscando una sociedad ilustrada y liberal, no les importa. bueno, lo que estoy sugiriendo es no darle a los palestinos un estatus colectivo. Estoy diciendo que se acerquen a cada palestino y le ofrezcan una vida mejor para él y su familia en otro lugar, en vez de quedarse aquí bajo el llamado talón militar de las fuerzas de defensa de Israel. No creo que los palestinos, o sea, no han podido desde hace 18 años, creo, no han podido organizar una elección. Incluso intentaron una elección municipal que fracasó miserablemente.
Parece que todo el mundo ha sido engañado y desviado por declaraciones vacías y políticamente correctas. ¿Crees que habrá una presión diplomática sobre Israel después de esta guerra para llegar a algún tipo de resolución sobre el conflicto israelí-palestino y para volver a impulsar la creación de un Estado palestino? Bueno, creo que mucho depende de las elecciones, de quién sea elegido. Si tienes al Partido Reformista en Gran Bretaña y tienes un partido de derecha en Francia, la presión de Europa podría reducirse. Depende de lo que pase en Estados Unidos. Si los republicanos son elegidos, alguien como Pompeo o Nikki Haley o alguien como Perubio, no creo que haya esa presión, pero Israel realmente necesita lanzar un esfuerzo masivo de diplomacia pública a escala estratégica para cambiar la opinión mundial sobre la legitimidad y la conveniencia de un Estado palestino. Y en muchos sentidos creo que la diplomacia pública israelí se ha desviado. Ahora se está volviendo mucho más importante, una prioridad mucho mayor de lo que solía ser. Pero durante décadas, Israel descuidó la diplomacia pública. Invertían cantidades ridículas en ello. Pero incluso si tienes los recursos, hay dos formas de abordar la diplomacia pública. Una es estar centrada en los acontecimientos. La otra es estar orientado al contexto. ¿Y a qué me refiero con eso? La diplomacia pública de Israel hasta ahora ha estado centrada en los acontecimientos. ¿A qué me refiero con eso? Cuando sucede algo, andamos corriendo tratando de explicar por qué pasó, por qué no fue nuestra culpa, por qué no fue tan grave, etcétera, etcétera. En lugar de estar orientados al contexto donde siempre estás ante la opinión pública, siempre estás enviando un mensaje para cambiar cómo te perciben. Porque hay una gran diferencia si Israel es percibido como una valiente democracia luchando por valores ilustrados en un mar de dictadores, o si Israel es visto como un país codicioso que intenta expropiar tierras que pertenecen a otros. Así que sí hace una gran diferencia. Y te voy a dar un ejemplo. Supón que un joven palestino es asesinado como daño colateral de manera inadvertida por las fuerzas de defensa de Israel. Hay una gran diferencia si ese trágico evento ocurrió. Cuando Israel es percibido como una valiente democracia luchando contra un mar de dictaduras, o si es percibido como un país semifascista que roba tierras. Hace una gran diferencia cómo el mismo evento, es percibido de manera diferente en dos contextos distintos. Y creo que Israel realmente necesita enfocarse en generar el contexto en el que se ven los eventos, incluyendo desmantelar la narrativa palestina. Y ya sabes, porque básicamente la idea de una narrativa palestina independiente es un engaño. Quiero decir, no sé cuántas personas saben eso. En la primera versión del Pacto Palestino, Cisjordania, Judea, Samaria y Gaza fueron específicamente excluidos del territorio nacional palestino. Luego se admitió que Cisjordania formara parte de Jordania y Gaza era parte de Egipto. Así que la única vez que esa tierra se convirtió en la antigua patria de los palestinos fue después de la Guerra de los 6 días, cuando perdieron la guerra. Y en muchos sentidos los palestinos son la antítesis de una nación porque no tienen una patria definida. Su patria se define donde quiera que estén los judíos. Y creo que Israel podría presentar su caso de manera mucho más elocuente y mucho más contundente si invirtiera los recursos, tanto los recursos intelectuales como los recursos financieros. Hablemos un poco sobre Líbano. Hezbollah tiene un control absoluto sobre el gobierno en Líbano y además es la fuerza militar más dominante. Israel ha estado envuelto en guerras de forma intermitente, básicamente durante los últimos 50 años. En Líbano siempre ha habido una renuencia a mantener territorio en Líbano cada vez que lo ocupan. Varios años después se están retirando de nuevo al territorio israelí establecido. ¿Crees que ahora va a pasar algo diferente? Escuchamos rumores de que Israel podría crear una nueva zona de seguridad o tomar tierras hasta el río Litani.
Bueno, tengo que coincidir con la opinión que se está difundiendo en el Canal 14, donde ahora mucha gente sostiene eso. Deberíamos convertir el río Litani e incluso tal vez más al norte el río Saraani en la frontera permanente de Israel, porque las fronteras del Líbano fueron solo un acuerdo entre soldados franceses y británicos. Así que no hay una lógica inherente en eso y las guerras siempre han movido las fronteras, incluso en Estados Unidos. Y hay que defender esa postura. Tenemos que mover nuestras fronteras hacia uno de los dos ríos, al menos el Litani, si no el Sarani, y creo que eso debería ser una meta. Pero, gente, hablamos sobre la diplomacia pública. La gente no se da cuenta de que la diplomacia pública es una actividad estratégica vital, así como la Fuerza Aérea. El papel clásico de la Fuerza Aérea era permitir o generar libertad de movimiento para las fuerzas terrestres. La diplomacia pública está en un nivel más alto. Es algo que debería generar la libertad de movimiento o la libertad de decisión para quienes toman nuestras decisiones estratégicas, ah, to- para permitirnos perseguir nuestro objetivo estratégico a largo plazo. Ninguno de estos objetivos, ni en Líbano, ni en Gaza, ni en Irán, nada de esto es posible a menos que tengas un paraguas de diplomacia pública, y eso es algo que se tiene que construir. Llevamos décadas de retraso en eso, décadas de retraso en eso. Hablé con ah, ah, ministros y viceministros e incluso una vez con el primer ministro y no pudiste lograr esto, no pudiste lograr esto, no pudiste hacer que lo entendieran. Y siempre pensé que las personas que vienen del extranjero, los judíos que vienen del extranjero, entienden esto mejor que los judíos que nacen en Israel. Porque creo que los judíos nacidos en Israel no comprendían la vulnerabilidad de Israel. No podían imaginar un mundo sin Israel. Y por eso pensaban que no había necesidad de explicar lo que estábamos haciendo. Por supuesto, ahora creo que hay una mayor conciencia tanto de la vulnerabilidad como de la necesidad de ser una voz contundente en el ámbito internacional. Y de nuevo, no creo que sea tan importante tener a alguien que se exprese muy bien en inglés. Eso es bueno porque hay muchas otras formas de transmitir el mensaje, ya sea que tengas redes sociales, internet y todo tipo de formas de pulir lo que vas a decir antes de presentarlo. Es bueno tener a personas que tengan un buen acento y dominio del idioma inglés. Pero eso es mucho menos importante que tener el contenido. Necesitas el contenido y luego encontrarás la manera de difundirlo. Pero primero necesitas ser consciente de lo importante que es. No puedes usar todo tu poder militar si estás limitado por restricciones políticas. Y ese debería ser el papel estratégico de la diplomacia pública. ¿Y ves que esto está cambiando ahora en la guerra con Irán? Es mucho mejor de lo que solía ser, pero mucho mejor de lo que solía ser. Aún creo que les falta mucho por avanzar. He estado abogando durante más de una década para que Israel invierta entre el 2% y el 3% del presupuesto estatal en diplomacia pública. Eso no suena a mucho, pero con el de Israel, bueno, Eso es una fortuna de dinero, mucho más de lo que están gastando ahora. son entre 2 y 3 mil millones. No es tan bueno, pero 3 mil millones de dólares es otra liga completamente distinta. Puedes hacer cambiar de opinión a mucha gente y ganarte a mucha gente con un presupuesto de 3 mil millones de dólares. Y creo que eso es algo que debe ponerse en el centro del debate público. ¿Crees que Israel está cambiando ahora el paradigma en Medio Oriente con esta guerra? ¿Y crees que al final de esta guerra Israel estará satisfecho con la victoria y además habrá llevado a esta región a una relativa calma en el futuro previsible? Creo que nuestra situación es mucho mejor que antes. Si llegamos al ideal que mencionas, sé que hoy tenemos la extraña situación de que las naciones musulmanas nos apoyan más que los países de Europa Occidental. Es una locura. Es muy difícil saber cómo se desarrollarán las cosas. Cuando daba clases de relaciones internacionales en la Universidad de Tel Aviv, decía,
Imaginen que en los años 80 les dieran la tarea de prever cómo sería la situación internacional. Y si un estudiante lo hubiera acertado exactamente, probablemente se habrían reído de él en la clase porque habría tenido que prever la desintegración de la poderosa Unión Soviética. Tendría que prever el ascenso de China e India, que en ese entonces eran naciones pobres en desarrollo. Tendría que ver a Europa del Este alejándose del Pacto de Varsovia. Había cosas que no podías imaginar, pero sucedieron. Así que creo que de muchas maneras, como una persona no religiosa, pienso que lo más importante es la fe. Tienes que centrarte en algún tipo de objetivo en el que creas y esforzarte por alcanzarlo, así que no estoy seguro. Quiero decir, podría haber muchos factores de por medio, pero creo que una de las condiciones necesarias es no dejar las cosas a medias. Tienes que ir hasta el final, no puedes quedarte a medio camino, ni en Irán ni en Gaza. Entonces, ¿cómo ves que se desarrollará esta guerra en las próximas semanas? Bueno, espero que Trump se mantenga firme, porque si no lo hace y se retira permitiendo que los iraníes se presenten de alguna manera como victoriosos, será un desastre. No solo será un desastre para Israel, también será un desastre para los estados del Golfo y otros países de la región, porque incluso si se ve físicamente debilitado en gran medida, creo que psicológica y políticamente estará tremendamente fortalecido. ¿E Israel depende de Estados Unidos para esto? Creo que sería muy difícil para Israel no tomar en cuenta la opinión de Estados Unidos. Quiero decir, en este momento no hay otros actores con los que Israel pueda contar. No creo que Israel pueda contar con el apoyo de China. Tampoco creo que pueda contar con el apoyo de Rusia. Definitivamente no. La pregunta es, ¿puede Israel seguir persiguiendo sus objetivos militares por sí solo? Bueno, creo que militarmente sí puede. Si no tiene obstáculos políticos, creo que sí puede. Yo diría que probablemente sin mucha eh, eh, autoridad, porque no tengo acceso a lo que son nuestras reservas, etcétera, etcétera. Pero creo que si no podemos, hay mucho de qué preocuparse. Bueno, definitivamente seguiremos observando durante las próximas semanas y es bueno tener un poco de claridad sobre lo que debe suceder aquí. Martin Sherman, has estado brindando claridad durante muchos años. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme.